bueno, me correspondió la predicación de hoy y quiero ver si puedo compartir, o Connie me puede ayudar a compartir con la primera hojita, más que nada. Amén, ahí se ve bien. Gracias, señorita Connie. Entonces, el título se llama, o dice, el valor que Dios nos da. Y quiero invitarle a que podamos ir a Isaías 43, versículo 4. Isaías 43, 4. Y si lo tienen y lo pueden leer, dice así. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. Connie, ¿me puedes poner la segunda? Que es la última en realidad. Son solo dos. Perfecto, gracias. Bueno, como les decía, el título del tema, por decirlo así, el valor que Dios nos da. Y yo te quiero hacer una pregunta en este día, que si tuvieras que hacer una lista de las cosas que más valor tienen para ti, ¿por cuáles comenzarías? Si pudieras tomarte unos segundos de tu tiempo ahora y pensar qué es lo que más tiene valor para ti. Y ahí, por ejemplo, podríamos nombrar, ¿cierto? Muchas cosas y distintas, ¿cierto? Porque todo depende de lo que nosotros justamente le estamos dando valor ahora en nuestra vida, ¿cierto? Y ahí pueden, no sé, ser temas familiares, ¿cierto? El tema de hijos, por ejemplo, el amor, la felicidad, el tener una mejor calidad de vida. Podrían ser un montón de cosas. Pero más que nada yo quiero llevarlos acá, a esta palabra, Isaías 43, 4. Con eso nomás, por favor. Ahí eso, dejamos compartir. Isaías 43, versículo 4. Y este capítulo tiene, por título dice, Jehová es el único redentor. Entonces, este capítulo comienza, Jehová dice, creador tuyo, o Jacob, formador tuyo, o Israel, no temas porque yo te redimí y te puse por nombre, mío eres tú. Entonces, cuando voy a este versículo y me dice el Señor que a sus ojos yo soy estima, y dice, fuiste honorable, y dice más abajo, y yo te amé, daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Se da cuenta el gran amor, ¿cierto? Y el valor que el Señor nos está dando a nuestras vidas, como sus hijos. Él dice que somos estima a sus ojos. Y yo le podría preguntar en este minuto, ¿se siente así? ¿Se siente que usted es de estima para el Señor? Tiene un nombre, es honorable, ¿cierto? Y que más encima el Señor dice que nos ama y que Él va a pelear por nosotros. ¿Se siente así? Porque cuando el Señor trataba conmigo con su palabra, en realidad son palabras que trastocan, transforman nuestra mente, nuestra forma de pensar. Porque ¿quién se siente así ahora? ¿Quién se siente así en este momento? Soy estima, soy agradable, así soy para Dios, así yo me siento para Dios. Se da cuenta el valor que Dios tiene para nosotros. Entonces, si nos vamos a ver un poquito en cuanto a las definiciones, estima es cariño, es afecto, es sentir algo por alguien, ¿cierto? O sentir algo por algo.
por alguna cosa. Por eso le decía yo, si tuviera que hacer una lista de las cosas que tienen valor para usted, ¿por cuáles cosas o por qué personas tiene cierto ese cariño, ese afecto, esa estima? También es una consideración la estima, es una valoración positiva que se hace de alguien, ¿cierto? O de algo, según sean sus cualidades o también buenas acciones. Y apreciar también tiene relación con tener un buen concepto del otro, o tener un buen concepto de algo, ¿cierto? Es una opinión favorable. ¿Se da cuenta todo lo que contiene esta palabra? Afecto, cariño, valoración, ¿cierto? Una opinión favorable. Entonces, mientras pensemos en esto y lo que Dios me está diciendo en este día con esto, tú eres valioso para mí. Ustedes son valiosos para el Señor. Amén. Y después dice que también fuiste honorable. Y honorable tiene que ver con honra, merece el respeto o la estima de los demás. Está todo relacionado. Que merece una buena opinión, digna del respeto, digno de la admiración. Entonces, hay cualidades, que hacen que una persona sea honorable. Por ejemplo, que sea amable, que sea genuino, que sea responsable, que sea empático, da lo mejor de sí esa persona. Entonces son cualidades, ¿cierto?, que van saliendo y que hacen que la otra persona lo reconozca. Entonces aquí hay un tema de valoración, apreciar. Yo reconozco el valor de alguien o de algo. Entonces, ¿cómo Dios me da ese valor a mí? ¿Cómo Dios le da ese valor a usted? Y acá su palabra dice que Él me miró. Él me dijo, yo te puse un nombre, mío eres tú. Me miró, me estimó y me amó. Amén. Entonces, cuando el Señor nos lleva, ¿cierto?, a su palabra y a pensar y decir, Señor, mira todo lo que tú piensas de mí. ¿Nos sentimos así dignos de tanto amor? Yo creo que muchas veces no nos sentimos así, pero se da cuenta el amor de Dios como desborda y es para nosotros. Es para cada uno de nosotros. En su esencia, Dios es amor. Y sabemos que es un amor infinito, ¿cierto? Que muchas veces no lo podemos dimensionar, no podemos con nuestra mente humana. Pero su amor sobrepasa todo entendimiento. Y en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Entonces, claro, si uno empieza a pensar, pero ¿cómo Dios me ama tanto a mí? Porque Dios es amor, es su esencia, es nuestro Padre. Y eso va a ser por siempre, va a ser por la eternidad. ¿Y por qué? Porque somos parte de su creación. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro formador. Es nuestro Señor. Amén. Entonces, mire, aquí mismo en este capítulo 43, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, somos su creación. Entonces, muchas veces nos preguntamos, pero Señor, tanto que tú me amas y mira cómo yo estoy, mira cómo yo me siento, mira mi condición. Pero el Señor me dice aquí que Él me formó, Él me hizo, Él me creó, ¿cierto? Y ante eso, ¿qué podemos rebatir o qué podemos cuestionarnos? Pero nos cuestionamos porque somos humanos y hay situaciones que nos hacen llevarnos, ¿cierto?, a pensar así muchas veces. Entonces, cuando el Señor me hace
leer su palabra, profundizar en su palabra, meditar en su palabra, ¿cierto? Que a sus ojos yo soy de gran estima, que a sus ojos cada uno de ustedes es de gran estima para nuestro Padre. Esto tiene que derribar de alguna forma todo argumento o todo concepto o todo pensamiento que yo misma tengo de mí misma. Y en ese sentido, por ejemplo, hay conceptos errados y hay conceptos equivocados que yo tengo de mí misma. Muchas veces, ¿por qué? Porque yo digo, no soy capaz, no puedo hacerlo, no tengo las competencias necesarias, estoy frustrada. Y muchas veces yo creo que no me pasa tan solo a mí, yo creo que también le ha pasado a ustedes que se han sentido como de esa forma, ¿cierto? Señor, no soy capaz, no puedo hacerlo. Pero Dios nos ama tanto, porque Él es nuestro Padre, y como decía la canción, soy amado por ti, tal como soy, ¿cierto? Entonces, el Señor da ese valor a mi vida, el Señor trae este valor para ti, y te lo da y está presente, y en cada minuto, el Señor nos dice que nos ama. Y a lo mejor muchas veces, o cuando antes de que usted conociera al Señor, muchas veces le pasó que a lo mejor ni su familia, o sus amigos, o en el ámbito laboral, ¿cierto? No tenían ningún valor, usted no representaba ningún valor para ellos. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, ¿cierto? Impacta el corazón, impacta la mente, impacta todo nuestro ser. Y ¿sabe lo que pasa? Que el amor de Dios empieza a transformar nuestra vida, nuestra forma de hablar, de mirar, nuestros pensamientos, y ya el otro nos ve distinto. Y nos mira y dice, oye, pero hubo un cambio en ti, ¿cierto? Un cambio radical, donde ya en mí fluye, ¿cierto? Ese amor, el amor que Dios me dio, la valoración que el Señor me dio, ¿cierto? Entonces, a lo mejor, muchas veces pasa eso, que del otro lado a lo mejor no hay esa valoración personal, ¿cierto? Pero muchas veces como ser humanos necesitamos ese reconocimiento y es así. Las personas, por ejemplo, que hemos estudiado, que el Señor nos ha permitido estudiar, ahí muchas veces nos han pasado lo que es la teoría de la pirámide de Maslow, por ejemplo, donde habla de las necesidades, de la jerarquía de las necesidades, donde se parte por las más básicas, por ejemplo, comer, dormir, respirar, hasta llegar a las necesidades de reconocimiento, que el ser humano necesita, esta necesidad de reconocimiento, de autorrealizarse. Entonces, yo distingo a una persona por esos rasgos propios. Perdón, ahora sí. Entonces yo distingo, ¿cierto?, en una persona, o esa persona distingue rasgos propios de mí, y eso genera en mí una satisfacción. ¿Sí? Yo reconozco en este día, por ejemplo, la labor que hace la Constanza, con esta producción que hay detrás, cuando se tienen que preparar las canciones, la conexión, el link, y digo, Connie lo hace súper bien. Y por el otro lado, la Connie percibe este mensaje, ¿cierto?, como una satisfacción y dice, gracias, gracias, lo que yo estoy haciendo tiene un valor. Aunque muchas veces esas cosas se ven como si fueran simples detalles, ¿cierto? Y que uno mismo que tiene esa tarea o ese trabajo, dice, pero si yo no hice nada, si lo único que hice fue mandar un link, si lo único que hice fue hacer clic para que saliera una canción, pero ella lo está haciendo, ¿cierto?, para poder que un grupo de personas estemos ahí, ¿cierto?, y este grupo de personas pueda ver, pueda tener esta conexión,
y pueda ser edificado de alguna forma, ¿cierto? Cada vez que nos unimos al Señor. Y a veces eso pasa, que lo que hacemos, nosotros tampoco les damos el valor que significa. Cuando trabajamos en la obra del Señor, cuando, no sé, muchas veces nos tocaba en la iglesia hacer actividades, teníamos que mover sillas, arreglar, estar en la portería. Muchas veces cositas así que son pequeñas, no las valora uno que las hace, pero en lo que es uniendo al cuerpo, eso es súper importante. Entonces, si yo a otra persona le reconozco, la distingo, ¿qué pasa? Yo estoy generando en ella, ¿cierto?, una satisfacción, decir, uy, pero yo no lo veía así de esa forma. Yo no veía de esa manera que yo fuera o yo estuviera haciendo algo importante. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, el trabajo que hizo el hermano Vidal en la iglesia, lo que se ha hecho, lo que se ha arreglado, lo que se ha mejorado en el templo, ya sea a través del hermano Vidal, de otras personas. Entonces, son labores que a lo mejor dicen, pero se había que arreglar. Pero al final, ¿qué se está haciendo? Se está hermoseando la casa del Señor. Amén. Cosas como esas. Entonces, si yo valoro ese reconocimiento que otros tienen de mí como persona, ¿cómo me puedo sentir o cómo usted se puede sentir cuando Dios me dice que a sus ojos yo soy de estima? Que a sus ojos yo tengo un valor para Él. ¿Cómo se puede sentir usted? Yo creo que eso debiera como hacer clic en nuestra mente, en nuestro corazón, para cambiar, ¿cierto?, nuestra forma de muchas veces de sentirnos que a lo mejor, no sé si le ha pasado, pero yo creo que a lo mejor en estados emocionales a veces sentimos que no valemos nada. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Claro, dice el pastor Nicolás, así. Y yo creo que sí, de alguna forma u otra. La Connie dice que sí, ¿ve? Irene también me levanta el dedito. Yo creo que concuerdan conmigo. La hermana Soraya, ¿ve? Yo no soy la única que me sentía así. Gracias, Señor. No, pero se da cuenta que nuestros estados de ánimo, nuestras emociones como humanos, nos hacen muchas veces sentirnos así. Y mire, en el versículo 18 de este capítulo 43, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y eso nos pasa muchas veces. Traemos a memoria las cosas del pasado. Las situaciones, ¿cierto?, del pasado las traemos al presente. ¿Y qué dice el Señor? Que no me recuerde de ellas, no haga memoria de ello, porque Él me dio un nombre. Él me redimió y me dio un nuevo nombre. El Señor todo lo hace nuevo. Desde el día que yo le decidí a creer, que lo acepté en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como mi Padre, Él lo hizo todo nuevo en mi vida. Entonces, quiero ver si podemos ir a Isaías 49:5. Aquí. También dice acá, en este versículo, 49:5 de Isaías. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob, a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Se da cuenta que cada vez como que se le agrega algo más. Me redimió, me dio un nombre, me formó, me hizo nuevo, ¿cierto? Va a pelear por mí, me va a dar fuerza. ¿Y sabe qué? Yo pensaba en estos hombres
cuando Jesús seleccionó a los 12. Me hacía pensar en ello, porque estos hombres que estuvieron todo el tiempo con él, ¿cierto? Estuvieron todo el tiempo con él, en todo lugar estuvieron con él, que lo acompañaban siempre. Los 12, los apóstoles, eran hombres comunes y corrientes. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que ellos, al estar con Jesús, al vivir con él, al ser testigos, ¿cierto?, en todo tiempo de lo que Jesús hacía, esa vida, esa vivencia que tuvieron con Jesús, todo eso a ellos los capacitó, a ellos los entrenó. ¿Para qué? Para que finalmente estos hombres pudieran impactar al mundo, para la difusión del mensaje, del evangelio, para trastornar al mundo, ¿cierto? Y eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres que tenían sus fallas, eran hombres que tenían sus debilidades, ¿cierto? Temas de carácter, pero Jesús los conocía. ¿Por qué? Porque era su creador, el Señor era su creador. Él ya los conocía tal cual eran, pero ellos fueron elegidos por Dios, ellos fueron valorados, lo que los llevó, ¿cierto?, a que todo este trabajo de estar con Él pudiera llevar a lo que es la fundación de la iglesia. Entonces, se da cuenta lo importante que es la transformación en vasos de honra, porque ellos fueron, ¿cierto?, vasos de honra, pero la única obra perfecta, maravillosa aquí fue la que hizo el alfarero, la que hace Jesús, ¿cierto? Y así como lo hizo en ellos, lo puede hacer en mí, lo puede hacer en usted perfectamente. En Santiago 5:17 dice, y lo hemos leído muchas veces, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías también pasó por diferentes emociones, donde también estuvo, ¿cierto?, en su periodo de desierto, de depresión, pero él oró fervientemente, ¿cierto?, para que no lloviese y no llovió. ¿Se da cuenta lo que Dios puede hacer en uno? Cómo Dios puede actuar. Entonces, muchas veces como cristianos nos desalentamos, y nos ha pasado. Nos desalentamos cuando nuestra vida espiritualmente sufre, lo podemos decir así, por el pecado. Sufre por los fracasos, ¿cierto? Sufre por de repente los tropezones que nos damos, porque muchas veces tendemos a pensar que no valemos nada, ¿cierto? Y las diferentes situaciones que nos suceden en nuestra vida nos lleva a sentirnos de esa manera y a pasar por estos desiertos, ¿cierto? Pero lo importante aquí y lo más maravilloso, que no es el hombre, sino que es la verdad de Dios, es el poder de Dios en el hombre, en lo que Dios hace en mí. Esa es la verdad y la que nosotros debemos predicar, que es la verdad de Cristo. No somos nosotros, sino que es la verdad de Cristo. Entonces, se da cuenta que en estos hombres, en estos 12, habían, por ejemplo, pescadores, había uno que era recolector de impuestos, otro que era político, otro que... así diversos oficios. No eran de una élite. No tenían una distinción, ¿cierto? Tenían personalidades que eran bastante variadas, pero el Señor los eligió. Y eso es lo más maravilloso, que Dios me elige a mí y Dios lo elige a usted. ¿Para qué? Para que por medio de Él nosotros podamos anunciar el Evangelio, ¿cierto? Podamos llegar a otro. Si Dios puso ese valor en mi vida, es para que yo también pueda ir a otros
y también pueda decirle, mira, Dios te ama. Dios tiene esto para ti que es tan grande que va a poner algo que lo va a hacer distinto. Yo creo que eso a usted le ha pasado, y a lo mejor le ha pasado hasta en su familia, que lo miraba como que usted no tenía ningún significado, por decirlo así. Entonces otros van a ver lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque aun cuando yo he sido nacida en el Evangelio, yo también tuve que tener un encuentro con Jesús. Aun cuando yo desde que estaba en la guatita, ¿cierto? Ya conocía a Jesús, conocía a Dios porque ya lo estaba escuchando cuando estaba en el vientre de mi madre, ¿cierto? Pero también hubo momentos y que Dios me hizo encontrarme con Él y lo necesitaba. Necesitaba yo tomar mi propia decisión de caminar con Jesús, pero la tenía que tomar yo, no mis padres por mí, no mis pastores por mí, sino que yo como Ruth Cristina, ¿cierto? Entonces, se da cuenta que aquí hay algo muy hermoso, que es el valor de Dios en mi vida, el valor de Dios que coloca en usted, para que usted pueda ser ejemplo, cabeza, ¿cierto? Ahí en su casa, en su familia. Usted es valorado, aunque a lo mejor muchas veces no se siente así. ¿Sí o no? Sí, amén, porque Dios lo tiene ahí. Dios lo tiene para su familia, para alcanzar a su familia, para alcanzar a sus familiares, para alcanzar a sus vecinos, a su amigo, a todo el entorno donde el Señor lo tiene. Entonces, si Dios tiene este amor tan perfecto para nosotros cada día, ¿qué valor nosotros le damos al de seguir a Jesús? ¿Podemos decir que nosotros valoramos el seguir a Cristo? Porque por algo somos sus hijos, por algo Él ¿cierto? Nos dijo, ya, tú eres mi hijo y me dio la salvación, ¿cierto? Pero ahora como hijos de Dios, nosotros podemos valorar lo que significa seguir a Jesús, aun cuando el caminar se torne difícil, aun cuando el caminar se torne complejo, ¿cierto? A veces llenos de piedra, pero lo importante, ¿cierto? Es que si yo le estoy dando esa valoración de ser yo hija de Dios, esa valoración que le tengo que dar al yo caminar con Cristo. Amén. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Solamente quiero leer unos versículos. Miren, primera de Pedro 3:4 dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y pasible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo le doy valor a mi vida espiritual? Porque muchas veces valoramos nuestra vida como natural, por decirlo así, ¿cierto? Nos cuidamos, queremos hacer otras cosas, ir para allá, para acá. Entonces, pero ¿cómo yo le doy el valor a mi vida espiritual? ¿Cómo la puedo sustentar? ¿Cómo puedo mantenerme? Y el Señor me dice que, ¿cierto? El del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. En Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. ¿Se da cuenta? De más estima es el buen nombre. Y el Señor nos dio un nombre. El Señor nos reconoce y nos reconoció, ¿cierto?
que nosotros somos sus hijos y que Él nos ama y que Él va a pelear por nosotros y Él va a estar ahí, ¿cierto?, para nosotros. Y de más estima eso, es tener un buen nombre, que las muchas riquezas. Entonces muchas veces esto nos lleva a pensar que a lo mejor nos desgastamos mucho o pasan los años y nos seguimos desgastando, ¿cierto? Porque queremos alcanzar y alcanzar y alcanzar cosas, ¿cierto? Y tener una muy, no sé, a lo mejor una muy buena calidad de vida, que no es malo, alcanzar muchas cosas, pero finalmente es lo que yo siempre, bueno, es como un versículo lema de mí, que es mío, que lo tomo para mí, que dice que busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás será todo añadido. Entonces, ni siquiera poderle tener como amor, afán a las cosas que son materiales, y yo tengo que pensar en el reino de Dios. Tengo que pensar en lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces, muchas veces nos desgastamos, ¿cierto?, en nuestra vida, y es lo que a mí me pasó. Años estudiando, años, y estudié por mucho tiempo. Estudiaba, y estudiaba, y estudiaba, y estudiaba. Entonces, yo decía, pero ahora me pongo a mirar hacia atrás y no digo, no puedo ser malagradecida, ¿para qué estudié tanto tiempo? Sí, el Señor me permitió hacerlo, ser una profesional, pero siento que gasté mucho tiempo, invertí mucho tiempo en eso, que a lo mejor podría haber hecho otras cosas. Entonces me pongo a pensar hacia atrás en mi juventud, porque ahora no estoy tan joven, pero me hace mirar hacia atrás en todo el tiempo que estuve estudiando, como 8 años de corrido, imagínense, pudiendo a lo mejor haber hecho otras cosas. Y a lo mejor eso también usted se lo ha cuestionado. Entonces, en ese tiempo yo le daba valor a eso. A lo mejor en mi vida natural, por decirlo así, de mujer natural, le daba valor. ¿Por qué? Porque yo lo único que quería y decía, pero es que esto a mí no me lo puedes ganar. Yo tengo que entender, yo tengo que hacerlo, yo tengo que tener una carrera, porque yo, lo decía yo para mí, porque esto, ¿cómo me puede ganar esta materia? ¿O cómo me pueden ganar, no sé, estos cálculos y tantas cosas que uno hacía? Decía, Dios mío, si tú me diste entendimiento, tú me diste sabiduría. Y luchaba un poco por eso, como un poquito como que era un desafío. Entonces, se da cuenta que de repente uno tiene otras prioridades que van dejando atrás, lo que yo realmente le tengo que dar valor. Yo le tengo que dar, y mi prioridad tiene que ser, ¿cierto?, buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente eso. Todo lo demás va a venir y va a ser añadido. En 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que va a ir transformando mi vida. Eso es lo que va a ir transformando mi interior, va a ir transformando mi entorno, va a ir transformando mi casa, mi hogar. El reino de Dios y su justicia que se establezca en mi vida, en mi familia, ¿cierto? Lo que yo necesito, que el Señor transforme, trastorne, que impacte. Entonces, ¿somos mucho de de mucho valor para Dios? Sí, lo somos. Y eso también lo podemos ver en Lucas 12:7. Ahí en su palabra el Señor dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor nos recuerda y nos dice quiénes somos nosotros para Él. Y la clave para una valoración, ¿cierto?, honrada, nosotros tenemos que precisar
conocer bien las bases de nuestro propio valor, pero eso, todo está fundado en nuestra identidad en Cristo. Y eso lo podemos ver en Romanos 12:3. En Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hay una porción que le ha tocado a usted, una porción que me tocó a mí, ¿cierto? Entonces, dice que es conforme a la medida de la fe que repartió en cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque Dios es amor, como lo decía inicialmente. Porque con su amor eterno, Él nos ha amado y Él ha prolongado su misericordia en nosotros y lo va a seguir haciendo cada día de nuestra vida. Entonces, muchas veces la estima personal, decimos nosotros, mi autoestima yo la tengo que trabajar. No sé si muchas veces han escuchado eso. Tu autoestima tú la tienes que trabajar. Porque mira cómo estás, mira cómo te sientes. Tú eres de mucho valor, tú eres muy importante. Tú tienes que trabajar tu autoestima. Pero la estima personal es el concepto que yo tengo de mí en la perspectiva de lo que Cristo dice de mí. Es decir, quien define mi estima, mi autoestima, eso es parte del concepto no de los demás, no del resto, sino de Jesús. Jesús me da esa estima. Y es el concepto que Jesús tiene de mí. Entonces, yo tengo que tener claridad y mucha claridad, ¿cierto? Tengo que tener súper claro quién soy yo. Que Dios me ama tal como soy. ¿Quién eres tú? Tú me vas a decir, yo soy Connie. Yo soy la pastora Elena. Yo soy Irene. ¿Quién eres tú? Pero ¿cuál es tu esencia? Que tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Entonces, nosotros con esto ya definimos nuestra identidad, que es la identidad que nosotros tenemos que tener en Cristo. Y la identidad es tener claro quién soy, conocer, ¿cierto?, mi identidad, y tener claro el propósito de vida, el propósito que Dios tiene para mí. Por eso necesito saber quién soy y a dónde tengo que ir. ¿Quién soy? Soy una hija de Dios. Eso parte por eso. Usted es un hijo de Dios. ¿Para dónde voy? Y el propósito es lo que Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. Entonces, yo tengo que tenerlo claro, sí. Tengo que saber, ¿cierto?, quién soy. Y una vez cuando yo aclaro eso, yo digo, sí, es la identidad, es el diseño original que Dios hizo de mí, y ese es el propósito, el plan original que Dios tiene para mí, porque fuimos creados como personas únicas. Usted es único. Yo soy única, chiquitita, morenita. Todos me dicen, uy, saliste a tu papá chiquitito. Todos los demás, uy, sí son tremendos. Todos tus hermanos son grandes. Tú saliste la única chica. Soy única, chiquitita, morenita, el Señor me hizo así. Y a cada uno de ustedes lo hizo así, particular, con sus rasgos bien definidos particulares, ¿cierto? Y no van a encontrar otra Irene, no van a encontrar otra hermana Marisol, ni otra hermana Soraya. Usted es única. Y el Señor la ama así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que fuimos creados como personas únicas para cumplir con un propósito único. Y eso es mi labor, que cada uno de ustedes
tiene que pedirle al Señor cuál es su propósito. Pero ella es el deber de cada uno. Usted es único, el Señor lo creó, pero cada uno de nosotros tiene que ahora ver cuál es el propósito, cuál es la tarea, cuál es la misión que yo tengo. ¿Cuál es la misión que yo tengo como Vidal? ¿Cuál es la misión que yo tengo como la pastora Elena? ¿Cuál es la misión que yo tengo como la Esther Leiva? Cada un propósito, cada uno de nosotros va a tener un propósito definido, pero es mi labor yo buscar ese propósito. Entonces, si tuviera que comenzar haciendo esta lista de todas las cosas que más tienen valor para usted, ¿por cuál comenzaría? ¿Pensó? ¿La tiene presente ahí? ¿Por cuál comenzaría? Entonces, no sé, hay muchas personas que a lo mejor dirían la familia, mis papás, mis hijos, ¿cierto? Mi casa, mi hogar. Siempre como que se relaciona al tema familiar principalmente. Otros le dan valor, no sé, a poder viajar por el mundo, ¿cierto? Subirme a un avión, ¿cierto, Connie? Viajar y conocer New York. Y tantas otras cosas, ¿cierto? La pastora Elena, no sé, tomar un bus e irse a predicar, porque eso es lo que a ella la llena. Se da cuenta que ahí hay un propósito, que el Señor la tiene ahí, y el Señor le prolongó la vida, ¿cierto? Para que ella viajara y llevara el Evangelio, que hay mucha gente que está muy abatida, muy necesitada, pero si a la pastora Elena la llaman y dice, pastora Elena, hay que ir a predicar, ella dice, amén, y va. Y ella le está dando valor a eso. Pero hoy en día, ¿qué es lo que valora la gente? Hoy en día, si vemos el mundo, ya no se valora la familia. Los jóvenes no se quieren casar, no se valora el matrimonio, no se valoran incluso ser papá. Así como muchos jóvenes dicen, no está en mí ser papá, si es que en un par de años más. No se valora el tener y formar una familia. Entonces, es complicado porque hay situaciones así. Y otros quieren, no sé, como les decía, viajar, entretención, a eso yo le doy valor y quiero ir y vivir la vida primero y gozarla al máximo, gozarla al concho. Entonces, hay muchos que quieren cumplir, ¿cierto? Esas metas, y tienen objetivos claros de lo que quieren hacer. Pero lo más importante, hermano, que el Señor nos da valor para que podamos bendecir a otros, para que podamos alcanzar a otros, para que nosotros podamos ir y restaurar a otros, a esos corazones que están abatidos. Hay muchos incluso hijos de Dios que se sienten abatidos, que se sienten abandonados, que se sienten cierto dolidos, por ese motivo, por distintas circunstancias. Quedaron en el camino, quedaron abandonados. Muchos pastores que quedaron en el olvido. Pero ahí el Señor nos tiene para que podamos, ¿cierto?, interceder, para ir en busca de aquel, ¿cierto?, que lo necesita. Entonces, queremos un lugar, una posición que nos dé valor, pero el valor es hacer lo que Dios quiere, esa perfecta voluntad, la buena voluntad de Jesús. Ese es el valor. Yo sé que como humanamente necesitamos hacer cosas y necesitamos, ¿cierto?, autorrealizarnos y necesitamos a lo mejor reconocimiento. Aunque a lo mejor nuestra propia, no sé, a mí, mi propio esposo me diga, oh, lo hiciste súper bien. Cuando él me dice, oye, te quedó rico el almuerzo, yo me siento contenta porque yo no sé cocinar. Bueno, sé hacer como 5 platos, nada más. Pero cuando él me valora esos 5 platos, que 3 lo hago en la semana porque se van repitiendo, van quedando un día para otro.
Cuando él me valora eso, me digo, ay, que te quedó rica la comida, que son 5 platos. La Connie sabe. Yo me siento súper contenta, yo me siento súper bien porque digo, uy, y pensar que lo hice ni siquiera así como con toda la dedicación, porque le soy sincera, uno está trabajando en la casa, está siendo profesora, está haciendo tantas cosas que el almuerzo para uno como mujer, muchas veces para mí es un problema, porque yo no sé, tengo que estar pensando todos los días qué hacer. Entonces, pero tengo esos 5 platos como menú principal. Entonces, se da cuenta que uno necesita como ser humano que la reconozcan, que la valoran, con pequeñas palabras, con pequeñas frases que a uno le digan, a uno lo hace sentir satisfactoriamente. Pero ¿sabe qué? Imagínese, Jesús, él siendo Dios, se hizo siervo y se humilló y lo rechazaron. A Jesús lo rechazaron. Y hasta el día de hoy el mundo lo rechaza. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Por eso, si usted busca una posición, eso a mí no me garantiza nada, el buscar posiciones, el buscar que a lo mejor me reconozcan en un trabajo, y a lo mejor eso es lo que yo pensaba anteriormente, y decía, es que yo quiero estudiar, es que yo quiero hacer carrera, que yo necesito, pero a mí nunca me lo reconocieron en el trabajo donde estaba, en una empresa tan gigante, que yo cada cargo que postulaba, porque yo sentía que tenía las competencias y los estudios, a mí nunca me lo reconocieron, porque siempre habían los contactos, usted sabe, entonces el que subía era el que tenía el contacto. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Yo me sentía súper frustrada y decía, pero pucha, tanto tiempo que estudié, tanto tiempo que invertí para sentirme así, que no me reconocieran. Entonces, bueno, pero lo más importante de todo es que el Señor me ha dado una posición y Él me dio un valor. Yo me voy a quedar con eso, porque al final lo que pasa es que, claro, lo que yo antes valoraba hace 20 años cuando era joven, hace 20 años yo valoraba y tenía otras prioridades, otras cosas. Pero hoy en día, cuando estoy más madura, priorizo ciertos otros temas y temas que están relacionados más con el área y el ámbito espiritual. Eso al menos es lo que a mí me pasa. No sé si usted, cada uno tiene su vivencia, ¿cierto?, particular. Entonces, como les decía, las prioridades van cambiando, las circunstancias van cambiando, las vivencias van cambiando. Y a lo mejor también le ha pasado a usted que lo que valoraba hace 10 años atrás no es lo mismo que está valorando ahora. Entonces, cuando decimos o nos preguntamos, ¿hemos crecido en el Señor? Yo creo que sí, hemos crecido, hemos avanzado, hemos madurado. El Señor ha tratado con nosotros y quiere seguir tratando con nuestras vidas, lo va a seguir haciendo, pero siempre y cuando en la medida que yo en este caso, yo me rinda, ¿cierto? Y más encima me concientice que el Señor quiere lo mejor para mí y que soy su estima, como dice su palabra, que Él puso sus ojos en mí. Y ese es el amor de Dios para mí y el amor de Dios para cada uno de ustedes. Así que por eso yo le doy gracias al Señor. Y cada vez que a lo mejor usted se sienta derrotado, sin fuerza, sin ánimo, depresivo, triste y tanta cosa que se le pasa a uno de repente por la cabeza, recuerde siempre, siempre que el Señor le dice que a sus ojos usted es de gran estima, que a sus ojos usted es honorable y que el Señor lo ama, que es lo más importante. Amén. Entonces, piense en la palabra del Señor, que el Señor me puso un nombre, un nuevo nombre, hizo todas las cosas nuevas en mí, por lo tanto, con eso yo me quedo. Eso es lo que debiera llenar mi vida, mi corazón, y llenarlo y llevarlo a una plenitud de vida con Él.
palabras que impactan, palabras que transforman nuestro interior, palabras que me dicen quién soy yo y qué soy yo para Dios, quién es usted para Jesús. Amén. Así que le doy gracias al Señor por permitirme compartir con su palabra con ustedes. Le doy gracias al Señor para que usted cada día ahí pueda hablar con Dios, hable con Jesús, como escuchaba el otro día un predicador, dígale todo lo que tiene que decirle. Si es una conversación, la oración es una conversación que yo tengo con Dios, que a lo mejor me puede pillar aquí, a lo mejor, no sé, mientras yo preparo el computador, cuando me voy a sentar a trabajar en cualquier rincón de mi hogar, pero tiene que ser una relación que yo establezco, esa comunión con Dios todos los días de mi vida. No puede ser así como ya, ciertos días, no, es una relación. Y en la medida que yo establezco esa relación con Dios, que es mi Padre, el Señor va a ir transformando nuestra vida, va a ir transformando nuestros caracteres, va a ir transformando todo lo que tiene que transformar en mi casa, en mi familia, ¿cierto? En mi relación con los otros que yo convivo aquí familiarmente. El Señor va a ir transformando, pero yo tengo que buscar de Él. Amén. Así que el Señor les bendiga grandemente, que su palabra haga obra y vamos a orar al Señor. Amén.